Muy buenos días, soy Nicolás Antón, especialista del Ministerio del Ambiente, y les doy la bienvenida a este webinario sobre la campaña Recicla RAE, que es una iniciativa dirigida a instituciones públicas, privadas, ciudadanía, que busca promover la correcta segregación en fuente y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como RAE. El día de hoy pues estamos reunidos y les agradecemos desde ya su presencia, su participación. Estamos justo recibiendo saludos en el chat de aquí de la sesión, ¿no? Tenemos presencia de diversos gobiernos locales, ¿no? Desde Virú, ¿no? Muy buenos días, desde Chachapoyas, Amazonas, desde Huancas, muchas gracias por participar, desde la provincial de Indo, en Moquegua, muchísimas gracias por estar el día de hoy presentes, también nos escriben desde Matará, Cajamarca, también muy buenos días con todos, y como comentábamos, pues vamos a tener esta sesión donde vamos a presentar los detalles de la campaña precisamente, pero antes quisiera comentarles algunas pautas brevemente para poder llevar o desarrollar la reunión, ¿no? Directamente con tranquilidad, ¿no? Entonces, para esto vamos a pedirles, por favor, que verifiquen que su micrófono siempre se encuentre en silencio, ¿no? También, por favor, que tengamos las consultas que vamos a realizar, se van a hacer a través del chat, ¿no? De esta sesión, a través del chat, hay un chat a la derecha de su imagen, y tengamos también, por supuesto, las cámaras apagadas. Vamos a también pedirles que puedan, en la parte donde está su nombre, el nombre que tenemos, puedan colocar sus datos completos para también poder relacionarlo con la identificación. En un momento de la reunión, en una parte de la reunión, vamos a poner un enlace, un formulario de Google para que ustedes puedan también completar su asistencia, su participación el día de hoy. Pero por el momento también les invitamos a que puedan completar o llenar bien sus datos en la parte del nombre que están iniciando la sesión de Zoom. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar inicio a esta reunión y teniendo en cuenta pues el contexto en el cual nos encontramos, porque a través de la pandemia que estamos experimentando se ha generado que la población requiera un mayor número de aparatos electrónicos y eléctricos para realizar actividades educativas, de trabajo remoto, los cuales se convertirán posteriormente en residuos RAE. Directamente hay datos muy importantes como por ejemplo que en el año 2019 el mundo alcanzó el récord de generación de RAE con 53.6 millones de toneladas. Esta cifra representa un aumento del 21% en apenas 5 años. Y en el Perú, solo en el año 2019, por poner un dato, se generaron 204.000 toneladas de RAE, que valorizándose alrededor solamente fueron 2.800, es decir, menos del 2% de esta cantidad se pudo valorizar. Entonces es importante tocar estos puntos, estos temas, y para conversar el día de hoy con respecto a esta campaña, a estos temas, nos van a acompañar Marisa Quiñones, que es coordinadora nacional del proyecto COP-RAE. Nos va a acompañar también Teresa Solís, que es consultora especializada en el tema y que nos va a dar los detalles también de lo que corresponde a la campaña. Y también Milagros Taza, que es especialista en promoción y capacitación en la gestión de la cultura y ciudadanía ambiental del Ministerio del Ambiente, a quienes estamos agradeciendo su participación el día de hoy. Y para ya dar las palabras de bienvenida, ¿no? Voy a invitar a Marisa Quiñones para que se dirija a toda la audiencia. Muy buenos días, Marisa, bienvenida, adelante. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Y muy buenos días a todas y todos ustedes. Es un placer estar acá en esta reunión, sobre todo en representantes de instituciones que trabajan muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tengo el encargo de dar la bienvenida y el saludo, ¿no? De la ingeniera Sonia Araníbar, ya es directora general de la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos, quien por motivos ajenos a su voluntad no está presente en este momento, ¿no? Como ustedes saben, estamos en un periodo de transferencia de gobierno y las tareas muchas veces este, vienen sin en programación, así que un saludo grande por parte de ella, ¿no? El objetivo de este evento, ¿no? De este webinario denominado Campaña Reciclar RAE, pues es promover que los gobiernos locales implementen campañas informativas, educativas, ¿no? Sobre todo en formato digital para promover la correcta segregación en fuente y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero además de eso también acercarnos a ustedes para brindarles un kit comunicacional, ¿no? Para que puedan ustedes implementarlos en campañas informativas y educativas, tanto sea en el ámbito rural como en el ámbito urbano. Entonces, así, de manera muy directa, yo creo que pasamos a iniciar de lleno la parte técnica
de este programa, ¿no? Como ustedes han visto, el siguiente punto de la agenda este, es que lo tengo que hacer también yo, así que voy a pasar a hacer una breve presentación para introducirlos al tema, ¿sí? Por favor, me indican si es que están, si es que se ve Sí, mi se pantalla. ve. Correcto, Se- Marisa, se ve. Ujú. ya, sí se ve, ¿no? Perfecto, se ve muy bien. Bien, entonces yo lo que quiero muy brevemente es presentarles el proyecto, porque bueno, esta es una actividad del Ministerio del Ambiente, ¿no? Y con las iniciativas también del proyecto Fortalecimiento de las Iniciativas Nacionales y Mejora para la Cooperación Regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COPS en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en países de América Latina. Es el nombre del proyecto, pero es un nombre bastante largo, ¿no? Es un proyecto que ha iniciado en enero del año pasado, entonces tenemos un poquito más de año y medio en ejecución. Eh, Probablemente muchos de ustedes han estado en eventos anteriores, ¿no? En los cuales hemos tratado muchísimos temas de diversa naturaleza, todas relacionadas con los RAE, ¿no? Pero este tema que es muy importante para nosotros, porque las municipalidades son unos aliados importantes, ¿no? La gestión de los RAE, entonces es el que hemos querido, digamos, realizarlo el día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Fortalecer precisamente estas iniciativas nacionales y mejorar, ¿no? La cooperación regional. ¿Por qué decimos la cooperación regional? Porque les comentaré de que este proyecto no solamente se viene ejecutando en Perú, sino en 12 países más. O sea, nosotros somos un proyecto, parte de un proyecto regional de 13 países, ¿no? Y entonces de América Latina y el Caribe, y entonces venimos todos trabajando en diversas actividades, ¿no? De manera paralela y, digamos, aprendiendo uno de los otros desde los diversos ángulos que tiene que ver la gestión de los RAE, ¿no? Pero, ¿por qué necesitamos fortalecer estas iniciativas, ¿no? Para hacer un manejo ambientalmente adecuado de los COPs, ¿no? ¿Qué son COPs? Ustedes de repente han escuchado que son COPs o de repente no lo han hecho, ¿no? COPs es un acrónimo de contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Pero entonces, no entiendo, puede uno preguntar, ¿no es cierto? Vamos a ver luego, entonces, un poquito simplemente a reseñar qué significa esto, ¿no? Yo lo que quiero es empezar haciendo alusión, como todos ustedes ya conocen, ¿no? A la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y a su reglamento, que en realidad está basado en 5 principios, ¿no? Que también ustedes lo conocen, pero no está de más reforzar las ideas, ¿no? En el principio de economía circular, es decir, que ya no podemos nosotros simplemente usar los recursos, ¿no? Consumirlos y finalmente disponerlos, ¿no? O sea, tener una economía lineal. Lo que tenemos que hacer es usar esos recursos, ¿no? Tener un diseño adecuado, eh, fabricarlos con un diseño adecuado, ¿no? Usarlos responsablemente, reutilizarlos, reusarlos hasta donde se pueda, ¿no? Y finalmente que de estos residuos la parte valorizable, ¿no es cierto?, puedan ingresar nuevamente al ciclo productivo, es decir, cerrar el círculo, ¿no? Y entonces ahí también el reglamento, la nueva ley, eh, a, señala un principio muy importante, el de responsabilidad extendida del productor, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que los productores de diversos bienes, ¿no? Van a tener que asumir una gran responsabilidad, el de poder, ¿no es cierto?, cerrar este círculo, no solamente fabricar y poner en el mercado determinados bienes o artículos, ¿no? Sino responsabilizarse de los residuos que estos puedan generar al final de su vida útil. Y entonces, en ese círculo de responsabilidad es que todos entramos también, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Precisamente porque tenemos que ver otro tipo de principios, ¿no? El de protección del ambiente y la salud pública. Porque los residuos que van a ser inadecuadamente dispuestos, entonces lo que van a hacer es contaminar el ambiente y poner en riesgo la salud de la población, ¿no? Pero además de eso les decía
que no solamente es responsabilidad del productor, del que pone en el mercado, digamos, determinados bienes o servicios, sino es una responsabilidad compartida. También compartida por quién, por todos los que usamos, ¿no? Porque si yo compro un bien, ¿no es cierto? Lo uso, el residuo que yo genere lo tengo que disponer de la mejor manera, adecuadamente. Y en este caso, tenemos que ver qué es lo que nos manda la ley, ¿no? Pero además de eso, decíamos que tenemos que cerrar todo esto. ¿Por qué? Porque muchos de estos residuos tienen un valor, ¿no es cierto? Entonces, hay un principio de valorización de estos residuos que debe de evitar de que nosotros mandemos al relleno sanitario o al botadero, a lo que sea, cualquier tipo de residuos. Entonces, en eso tenemos que basarnos, ¿no? ¿Y quiénes son este tipo de residuos? Pues hay unos residuos que están establecidos dentro de un régimen especial, ¿no? De bienes priorizados. ¿Por qué se priorizan? Porque hay criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque estos residuos se pueden generar en un volumen grande, ya lo dijo Nicolás, ¿no es cierto? Que se genera un montón de toneladas anualmente, y nosotros podemos per cápita generar casi 7 toneladas, casi 7 kilos de RAE, ¿no es cierto? Y entonces, si eso lo multiplicamos por toda la población, imagínense esa cantidad de RAE que podríamos estar generando año a año, ¿no? Pero además de eso, algunos de estos residuos, ¿no es cierto?, pueden tener características de peligrosidad. Y esas características de peligrosidad precisamente podrían atentar contra la salud de las personas. ¿Por qué? Porque contaminan el ambiente y podrían, digamos, al contaminar el ambiente, llegar esos contaminantes al organismo humano, ¿no? Pero además de eso, estos bienes priorizados, ¿no?, pueden valorizarse. ¿Qué quiere decir? Que pueden tener materiales valiosos que podrían entrar otra vez en ese círculo virtuoso, ¿no?, del reciclaje, de la reutilización y de entrar otra vez al círculo productivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay tecnologías disponibles para su valorización, y porque además de eso nosotros podemos identificar, ¿no?, el origen en la cadena de valor, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante, ¿no? Porque estos criterios y estos principios nos tienen que, digamos, a reunir, ¿no? Y nos reunimos porque precisamente todo esto está resumido en el Decreto Supremo número 009-2019 del MINAM, ¿no?, que aprueba el régimen especial de la gestión y manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos, de los RAE, ¿no? Vamos a hablar entonces nosotros ahora de RAE, nada de aparatos, sino vamos a hablar de RAE, ¿no? ¿Y qué nos dice, no? Pero para eso también nosotros tenemos que siempre tener en cuenta qué cosas son los RAE, ¿no? Bueno, los RAE son aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil, ¿no? Y sea por uso o por obsolescencia, y se han convertido en residuos. Decimos por obsolescencia, ¿por qué? Porque probablemente yo tengo un celular que no está malogrado, eh, lo tengo muy bien conservado, que tiene 10 años, pero no me sirve, porque ya no puedo ver mi WhatsApp, no tiene capacidad, entonces se ha vuelto obsoleto. Entonces, yo decido, por esa razón, por esa circunstancia, decido convertirlo en RAE, ¿no? Este bien, este celular, ya no me sirve, entonces para mí es un RAE, ¿no es cierto? Y así, N cosas podemos nosotros convertirlas, o sea, pueden convertirse en residuos porque nosotros lo decidimos así como propietarios del bien, ¿no es cierto? De los AE. Porque tenemos aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y por qué se llaman aparatos eléctricos y electrónicos? Porque para su funcionamiento requieren corriente, energía eléctrica, o requieren una batería, una fuente, un tipo de generación de energía. Entonces, eso es muy importante. Entonces, ah, por ejemplo, un reloj a pilas, cuando ya tengo que botarlo, ese se convierte en un RAE, ¿no? O sea, si nosotros nos damos una mirada alrededor de donde estemos, sea en la oficina, sea en la calle, y en nuestro hogar, vamos a estar viendo que estamos rodeados, empezando por las luminarias, ¿no es cierto?, que nos brindan iluminación, o este medio por el cual nosotros nos estamos comunicando, ¿no? Un celular, una computadora. En fin, entonces, estamos hablando de celulares, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, ¿no?, un celular tiene un peso promedio de 100 gramos, pero ¿qué contiene? ¿Qué materiales contiene? 62 gramos aproximadamente de plástico, 25 de metales,
¿no? Mayoritariamente aluminio y cobre, pero además tiene 0,08 gramos de metales preciosos. ¿Cuáles son esos metales preciosos? Uno se pregunta, plata, oro, paladio, ¿no es cierto? Pero el 62% de esos materiales pueden reciclarse. Entonces, si yo boto un celular, ¿no es cierto? Estoy mandando 62 gramos que pueden ingresar otra vez al ciclo productivo, ¿no? Entonces, eso es importante pensarlo. Y hay muchos otros aparatos que pueden utilizarse hasta un 90%, los que pueden entrar otra vez en el círculo productivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar dos veces. Eh, hay muchos, por ejemplo, nuestras refrigeradoras que pueden tener metales, pueden tener plásticos, ¿no? Tienen vidrio, entonces hay que ver todo eso. Pero además también tienen materiales, ¿no es cierto? Que cuando están así, por ejemplo, en nuestro celular, yo no puedo decir que este aparato, este AE, es peligroso. Pero si yo empiezo a manipular, si empiezo a canibalizar, ¿no? Estos, digamos, metales o materiales, por ejemplo, que pueden estar, como acá les pongo en esta tabla periódica, de los elementos que están contenidos dentro de un celular, ¿no es cierto? Acá vemos ¿qué vemos? Por ejemplo, vemos que puede tener arsénico, ¿no es cierto? Que puede tener mercurio, que puede tener plomo, y plomo, mercurio, a nosotros nos es muy, muy familiar. Sabemos que estas sustancias son peligrosas, ¿no es cierto? Pero en cuanto estén acá, no son peligros, o sea, no significan un riesgo. Sí van a significar un riesgo cuando esto se convierte en un residuo que es inadecuadamente dispuesto, ¿no es cierto? Entonces, se van a liberar esos materiales que están acá presentes y que son necesarios, o sea, no es que, pero ¿por qué se utiliza? Porque es necesario, o sea, se utiliza el plomo porque el plomo es una soldadura, por ejemplo, ¿no? O se utiliza cobre, bueno, cobre todavía no, porque es el mejor conductor de energía, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de los materiales, de las sustancias químicas que ustedes ven acá y que están presentes, por ejemplo, en un celular, tienen su razón de ser. Pero todos estos elementos químicos se pueden sacar otra vez si es que esto llega a una planta de valorización. Y cada uno de estos elementos pueden volver al ciclo productivo, ¿no es cierto? Y va a ser muchísimo más, este, eh, digamos, muchísimo mejor que nosotros utilicemos el cobre, el aluminio, el oro, la plata que está en este celular, ¿no es cierto? Para volver a fabricar nuevos celulares a que nosotros estamos extrayendo, ¿no? De la mina para sacar esos materiales que se requieren. Es menos costoso, tiene menos factores de riesgo y tiene menos impacto, porque ya nosotros no vamos a gastar en agua, no vamos a alterar el aire en una extracción, digamos, de una mina. ¿Me dejo entender? He querido tratar de ser bastante clara, espero que sí, pero si hay preguntas, hay preguntas. Bien, entonces, pero ¿por qué estamos nosotros acá con ustedes, no? Porque ese régimen especial que les hablaba el régimen especial de RAE, ¿no? En su artículo 8 tiene unas funciones, especialmente para las municipalidades distritales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dicen? ¿No? Que las municipalidades distritales, ¿no? Deben de promover los principios de responsabilidad extendida del productor, ¿no es cierto? En el ciclo de vida de los AE, fomentando y facilitando la implementación de planes de manejo en el marco de sistemas individuales y colectivos que se manejan, ¿no? ¿Qué debe de hacer? Debe de implementar acciones de fomento, de recolección selectiva y segregación en fuente, conjuntamente con los sistemas de manejo, ¿no? Deben de promover a nivel domiciliario programas de segregación en la fuente para su manejo diferenciado por medio del operador que lo recolecte por encargo de los sistemas de manejo. Y deben de coadyuvar a la implementación de espacios de instalación de los puntos de acopio en coordinación con los sistemas de manejo. Pero bueno, fíjense que acá dice sistemas de manejo. ¿Quiénes son los sistemas de manejo? ¿No? Los sistemas de manejo están constituidos, ¿no? Por los productores. Entonces ya hemos dicho, ¿quiénes son los productores de AE, de aparatos? Son todos aquellos importadores, fabricantes, ensambladores, ¿no?
que ponen en el mercado, o sea, que ponen en el mercado determinado aparato eléctrico o electrónico. Eso se llaman sistemas de manejo. Y estos sistemas de manejo hacen sus planes porque la norma lo dice así. Y entonces en esos planes, ellos tienen que buscar alianzas con las municipalidades, fundamentalmente las distritales. ¿Para qué? Para que las municipalidades ayuden a promover, ¿no es cierto? Para que les ayuden a recolectar, para que les ayuden a llegar a la población. Ustedes son los que llegan hasta el último rincón de la patria, ¿no? Hasta el último vecino. Entonces tenemos que trabajar. El Ministerio del Ambiente tiene que trabajar directamente con ustedes, pero también quienes tienen que trabajar directamente con ustedes son los sistemas de manejo, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, y muy rápidamente, dentro de las muchas actividades que tenemos nosotros como proyecto, pues está llegar a ustedes, ¿no es cierto? Y una de las actividades que tenemos es que los funcionarios y personal de las municipalidades, de las entidades públicas, ¿no? Estén capacitados en RAE. Como les había dicho inicialmente, nosotros como proyecto hemos organizado el año pasado, durante el año pasado y en este año también tenemos varios previstos hacer varios seminarios, capacitaciones sobre RAE, sobre riesgos en la salud y el ambiente, diversos temas, ¿no? Eh, sobre todo con instituciones públicas, ¿no? Para ver la responsabilidad que tienen. O sea, ustedes como municipalidades tienen dos roles fundamentales, ¿cierto? El que hemos visto ahora, el de llegar a la población y apoyar a los sistemas, ¿no? Haciendo trabajo conjunto en sensibilización, en acopio, ¿no es cierto?, de RAE, en campañas, ¿no? Pero también ustedes son entidades públicas y como entidades públicas también la norma señala explícitamente, ¿no?, que son generadoras de RAE del Estado, porque las entidades públicas compran bienes, compran celulares de repente para entregar a los funcionarios, pero sí compran laptop, compran todo lo que puedan comprar, ¿no es cierto? Todo lo que una entidad pública pueda comprar para brindar servicio a la población. Entonces, una vez que esos aparatos eléctricos o electrónicos han devenido en RAE, entonces esos RAE se convierten en RAE del Estado y para eso hay también todo un procedimiento. No es que simplemente, ustedes muy bien saben, ¿no? Entonces, hay un procedimiento de baja y donación y entonces también ahí tenemos nosotros que trabajar con ustedes, capacitarlo, y eso hemos venido haciendo, ¿no? Valga, digamos, el momento para decirles que si ustedes no han visto, no saben de eso, por favor, escríbanos para que podamos nosotros darles la capacitación, darles las pautas, qué sé yo, y de repente también poder hacer un webinario específicamente para volver a tratar el tema de RAE del Estado, ¿no? Pero el otro tema muy importante son las estrategias de comunicación y sensibilización que las municipalidades deberían de tener implementadas. Nos interesa mucho que ustedes, ¿no?, cojan lo que nosotros ahora les vamos a presentar y puedan apropiarse de estas estrategias, de este kit comunicacional que les vamos a entregar y que puedan ustedes trabajarlas, ¿no? Y empezar a hacer cada uno de ustedes, dependiendo de vuestra localidad, de las circunstancias, de las particularidades que tienen cada uno, poder implementarlos, ¿no? Entonces, esa es una cosa muy importante que nosotros tenemos. Finalmente, lo que yo quiero es poder ver de manera conjunta esto.
Qué bonito mensaje, ¿no? Fíjense, ahora este fin de semana empiezan los Juegos Olímpicos y ahí al final dentro de 2 o 3 semanas que termina, esas medallas están hechas, fíjense, de los metales, ¿no? Preciosos que están en miles de celulares que han llegado ahí para poder ser reutilizados, ¿no? Qué grato mensaje y en estas, sobre todo, circunstancias, ¿no? Perdón. Yo simplemente les agradezco que ustedes estén acá y que empecemos a ver el tema fundamental, la campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisa, por esta importante información, sobre todo para quienes todavía no tenemos completa la información con respecto a qué significa el RAE, qué tipo de impacto puede tener directamente en el ambiente, o qué consideraciones hay que tener en cuenta para poder disponer adecuadamente, y sobre todo las oportunidades que hay en la valorización. Eso es importantísimo como materia de información, pero ahora vamos a ver también la parte en la cual nosotros nos formamos parte de una sensibilización, de una acción, de un llamado a la acción, para que todos en nuestros distritos, nuestras jurisdicciones podamos disponer adecuadamente estos residuos. Entonces, los invito a que también las preguntas que puedan tener respecto a lo que se está conversando con los especialistas el día de hoy, las puedan ir colocando en el chat. En un momento de la reunión vamos a poder resolverlas, vamos a tener unos minutos para poder resolver algunas preguntas y pueden ir colocándolas en el chat para también más o menos llevar un poco el hilo, la relación de los temas que se vienen tocando. Ahora vamos a invitar a Teresa Solís. Ella es consultora que nos va a comentar precisamente con respecto a la estrategia de comunicación y sensibilización para que los gobiernos locales puedan trabajar la gestión adecuada del RAE y comunicar adecuadamente estos contenidos, y también se van a mostrar algunas herramientas de comunicación preparadas especialmente para que se pueda apoyar, soportar esta labor. Bien, entonces invito a Teresa que pueda, por favor, prender su cámara para poder compartir también su presentación. Nos va a ayudar Sandra compartiendo la presentación. Entonces, Teresa, adelante, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. ¿Se escucha? Lamentablemente no voy a poder entrar la cámara. Estoy en un aparato justamente electrónico que no me permite, tiene averiada la cámara. No hay problema, se ve la presentación en este momento y la estamos en este momento apreciando. Adelante. De una estrategia de comunicación y sensibilización para los gobiernos locales sobre la adecuada gestión de los RAE y además un primer kit inicial de herramientas comunicacionales que los gobiernos locales, provinciales y distritales podrían Bien, Teresa, creo que hay un tema con el audio desde donde estás transmitiendo. No sé si podríamos, si me estás escuchando en este momento, ver la forma en la cual se pueda mejorar el audio. Sí, Teresa, ¿llegas a escucharnos en este momento? Vemos la imagen, pero todavía tu audio está entrecortado, se cortó un momento. En este momento vamos a coordinar para mejorar el audio. Bien, entonces mientras vamos estableciendo el contacto, la comunicación con Teresa, ¿no? Estamos viendo que también hay preguntas ya en el chat, directamente con respecto al tema que se ha venido tocando en la primera parte de la reunión. Luego vamos a continuar con un tema adicional
Y claro, pueden ir colocándolo ahí para que podamos resolverlas en un momento determinado. También vamos a aprovechar, si me ayuda el equipo, para colocar en este momento el enlace, el formulario, para que puedan completar su participación el día de hoy, de alguna manera como una suerte de asistencia. Sí, lo podemos ir colocando ya en el chat, de tal manera que puedan ustedes ya ingresar a este formulario y colocar sus datos, que nos va a servir mucho para estar también en contacto constantemente con ustedes, ¿no? Y también, como se decía, empezar también todo el círculo o el círculo de trabajo constantemente en el tema de comunicación, en el tema de las estrategias como la que se está presentando el día de hoy. Bien, ahí estamos colocando justo el formulario, ¿no? Para que puedan completarlo. Bien, entonces me confirman si tenemos a Teresa en la sala. Estamos justo viendo la presentación, pero nos falta conectar su audio. Perfecto, entonces vamos a ver si pasamos a la siguiente presentación mientras establecemos el contacto con Teresa. Vamos a invitar en esta ocasión a Milagros Taza para que se pueda ir sumando a la reunión, ¿no? Milagros se va a sumar a la reunión porque ya nos va a comentar efectivamente con respecto al tema también de la campaña y algunos recursos que se van a utilizar. Milagros, bienvenida. Sí, un momentito que Teresa está tratando de reingresar. Si por favor podemos esperar un minuto. Perfecto, entonces esperamos a Teresa. Si está todavía con un tema técnico, Sí. y también tenemos a Milagros en espera, ¿no? Milagros sí la tenemos en la sala. Sí, Muy estoy bien, lista en cualquier momento. Muchas muy gracias. bien. Solo para comentarles que por favor, si es que ustedes tienen alguna consulta, pónganlo ahí en el chat, así que vamos a responder a todas vuestras consultas. Teresa, creo que ya estás, por favor. Muy bien, Teresa. Entonces, si nos escuchas, ¿puedes Sí, probar tu audio? sí, ¿me escuchan? Ahora muy ¿Se bien, escucha, por perfecto. favor? Sí, Ok, perfecto. Entonces, mil disculpas por el problema técnico. Continuamos, por favor. adelante, nos habíamos quedado justo en la presentación. Sí, está cargando la presentación. Teresa, ¿puedes ver la presentación? Ya lo vemos nosotros. Teresa, ¿puedes continuar? Se ve la presentación. Parece que sí tiene problemas, ¿no?
Nicolás, creo que vamos a ver que Teresa solucione bien sus problemas y continuar con Milagros. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte mientras Teresa restablece la comunicación. Invitamos ahora a Milagros para que pueda unirse. Milagros, bienvenida. Ok, muy buenos días con todos y todas. Vamos a, en todo caso, dar continuidad a la programación. Me corresponde presentar la campaña. En realidad, la secuencia era justamente poder presentar la estrategia, pero creo que va a ser importante empezar con este tema. Bien. Me corresponde presentar justamente la campaña Recicla RAE. Y en ese sentido, mencionarles también que una forma de abordar comunicacionalmente la gestión de los RAEs, sobre todo en los municipios, porque el público al cual nos dirigimos hoy justamente son municipios, es a través de la implementación de campañas, ¿no?, que nos pueden permitir llegar con información y educación ambiental hacia los generadores. Asimismo, los gobiernos locales, muchos de los gobiernos locales promueven a nivel, ¿no?, de sus ámbitos los programas de segregación y fuente y recolección selectiva de los residuos municipales. Y estos residuos especiales definitivamente requieren también de ser manejados adecuadamente y también es necesario, ¿no?, que se empiece a motivar la necesidad de que los ciudadanos puedan separar estos residuos de manera adecuada y sobre todo que estos tengan un tratamiento sobre todo adecuado, como lo mencionaba en su momento Marisa, y sobre todo que este manejo, ¿no?, de estos residuos especiales requieren de que el ciudadano esté realmente preparado, ¿no?, para poder participar de manera activa, que conozca qué significa los RAEs, qué pasa con los residuos, con los bienes que a veces adquirimos y que después que se tiene, digamos, y cumple su vida útil, se convierte en un residuo. Y es nuestra responsabilidad como generador poder ver de qué manera, ¿no?, contribuimos a generar la menor contaminación y sobre todo la afectación a la salud que se pudiera dar si manejamos inadecuadamente estos residuos. Es por ello que esta campaña Recicla RAE, ¿no?, es una iniciativa que está dirigida a las instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general para promover justamente esto, ¿no?, la correcta segregación en fuente y el manejo de este tipo de residuos. En esta oportunidad, la campaña va a ser implementada por los gobiernos locales y eso es lo que queremos, ¿no?, que ustedes a nivel nacional en el ámbito urbano y rural puedan empezar a movilizar. Ya lo han comentado, en estos tiempos de la pandemia se han generado muchos de estos residuos, ¿no?, porque hemos estado en cuarentena en muchos casos y definitivamente necesitamos hacer algo con este tipo de residuos. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Definitivamente es promover que ustedes, los gobiernos locales, en el marco de sus funciones, puedan implementar campañas informativas y educativas, ¿no?, en formato digital, que es, digamos, el mecanismo actual con el cual podemos llegar a la ciudadanía a través de sus redes sociales institucionales, sus grupos de WhatsApp, etcétera, que hoy por hoy se constituyen en un mecanismo, ¿no?, rápido para llegar a la información. Y sobre todo que el objetivo justamente de presentar esta campaña hoy es poder brindarles ese kit comunicacional que está en base a una estrategia, ¿no?, que lógicamente parte de un diagnóstico y que permite también generar un kit comunicacional para llegar con mensajes adecuados a la ciudadanía, ¿no? Y esto, lógicamente, tomando en consideración que el manejo de este tipo de residuos especiales se tienen que dar en un ámbito urbano y un ámbito rural, ¿no?, porque los contextos son diferenciados. Bien, ya Marisa ha hecho una muy buena presentación sobre el contexto de lo que significan los RAEs actualmente. Hemos hablado de que por la actual pandemia pues se ha generado un mayor número de estos aparatos electrónicos, ¿no? Pero también es muy importante recordar que los gobiernos locales pues en el marco de sus funciones, ¿no?, deben, ¿no?, promover este manejo diferenciado de este tipo de residuos y sobre todo que estos residuos puedan ser manejados adecuadamente, ¿no?, a través de los sistemas que ya establece la normativa vigente y sobre todo que puedan ser recolectados para asegurar su valorización, que eso es lo que realmente necesitamos para aprovechar todos estos residuos a través de los cuales vamos a poder generar, ¿no?, en estos insumos como un recurso para otros bienes o servicios.
Pero lo más importante, que es lo que a ustedes como funcionarios municipales les interesa, es saber cómo llegamos al generador, ¿no? Ustedes tienen una función primordial, que es justamente promover la cultura de la prevención, tienen la función de educar, ¿no?, a la población e informarla de manera adecuada. Entonces necesitamos que en este caso los ciudadanos que somos los generadores de este tipo de residuos debemos conocer, ¿no?, de manera clara cómo va a ser el manejo adecuado de este tipo de residuos de régimen especial. Definitivamente cualquier campaña debe ir con mensajes, ¿no?, significativos, y que estos tengan que responder también a una estrategia, ¿no?, que ya seguramente va a presentar también Teresa en su momento. Y estos mensajes están orientados definitivamente a que los ciudadanos puedan conocer claramente qué son los RAE, ¿no? Hay de repente muchos, bueno, no se entiende qué cosas son los RAE o no le dan la importancia necesaria, y necesitamos realmente que lo entiendan para que haya un compromiso colectivo y sobre todo que tengan claridad en que todos generamos RAEs en algún momento de nuestra vida, ¿no? Definitivamente esto es un punto para empezar digamos, una campaña informativa y educativa. También es importante que conozcan qué está pasando con estos tipos de residuos, ¿no? Qué tienen que hacer para disponerlos de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo para que estos residuos no los podemos combinar o mezclar con nuestros residuos domiciliarios. Estos tienen que ser tratados de manera adecuada, sobre todo para salvaguardar la salud y el ambiente. También necesitamos tener claridad, ¿no?, de cuál es el rol, en este caso, del generador, ¿no?, de este tipo de residuos, ¿no? Desde el momento que empieza a fabricarse un nuevo aparato eléctrico y electrónico y lo adquirimos, ¿no?, en alguna tienda, no sé, en un supermercado, ¿no?, específicamente, de acuerdo a donde estamos, y bueno, y dejamos pasar los años y finalmente estos aparatos eléctricos y electrónicos van a llegar a fin de su vida útil y se van a convertir en un residuo, ¿no? Y desde ese momento nosotros como generadores debemos asumir una responsabilidad y darle un correcto manejo, ¿no?, para que realmente este se convierta en un residuo que haya sido tratado de manera adecuada, como lo indican las normativas vigentes en materia de este tipo de residuos. Entonces, esta responsabilidad tiene que ser también informada, comunicada a los ciudadanos para que asuman ese rol, ¿no?, y ese compromiso, pero debidamente informados. Definitivamente, ¿qué hacer con tantos RAEs, ¿no? Tenemos que dar también el mensaje de que estos RAEs pueden ser manejados, ¿no?, de tal manera que puedan dársele una segunda oportunidad de uso aprovechando, digamos, sus componentes, ¿no? Y que finalmente, ¿no?, estos puedan ser introducidos a una cadena de valor, ¿no?, y que esto evite, ¿no?, la contaminación ambiental y avanzar hacia una economía circular, que ese es nuestro propósito como Estado, de poder avanzar en este tránsito de una economía lineal a una economía circular, donde vemos este tipo de residuos como un recurso, ¿no? También es importante, y aquí sí es clarísimo, llegamos a la ciudadanía, pero tenemos que darle la información sobre cuáles son realmente sus obligaciones, ¿no? Definitivamente tienen que informarse sobre los RAEs y cuál es la mejor forma de manejarlos, ¿no? Aprender a segregar, ¿no?, este tipo de residuos, ¿no? Definitivamente los RAEs de los residuos comunes que se producen en la casa, almacenarlos, ¿no?, almacenarlos de manera adecuada, ¿no?, y sobre todo averiguar en la municipalidad si hay campañas de acopio, y aquí ustedes seguramente de algún modo han implementado campañas, pero tienen que hacerlo de tal manera que la población también esté informada y pueda concurrir y entender por qué están, ¿no?, entregando sus residuos eléctricos y electrónicos. Y sobre todo, acá hay un actor que a veces no consideramos, ¿no? Tenemos los generadores que al momento que compramos, al menos consultar en la tienda dónde es que podemos llevar estos, digamos, aparatos eléctricos y electrónicos cuando ya se convierten en residuos, ¿no?, para tener un punto de acopio. Y eso normalmente no lo tomamos en cuenta. Compramos, usamos y desechamos. El kit comunicacional está compuesto definitivamente por una serie de materiales
entre ellos las infografías para redes sociales, que es lo que ustedes necesitan para poder empezar a hacer sus campañas digitales, y sobre todo cartillas informativas que le dan, vamos a decir, estas ideas fuerza, estos mensajes que van a poder movilizar en sus materiales informativos, en sus pequeñas webinars que pueden ustedes hacer a nivel local, y sobre todo que también van a poder contar, digamos, con guiones para hacer un spot radial que ustedes puedan editar y poder difundir a través de sus mecanismos, ¿no?, de difusión que tienen como municipalidad. Acá les presento así a grosso modo, la idea era que la presentación anterior pueda presentarlo de manera mucho más detallada, que seguramente se va a dar. Se ha mencionado también que este kit comunicacional se da para, digamos, el ámbito urbano, y también se ha elaborado para el ámbito rural. En el ámbito urbano, ustedes cuentan ahí con las piezas ¿no?, comunicacionales para redes sociales, las 2 guías y un flyer que puede ser también adaptado, ¿no?, para la difusión a nivel, digamos, de ustedes en sus localidades. Igual en el ámbito, digamos, rural, también podemos encontrar material que tiene, digamos, mensajes capaz un poco más cortos, con más color, que puedan dar los mensajes adecuados en cuanto al manejo de este tipo de residuos, y sobre todo cómo, digamos, el ciudadano se compromete, ¿no?, para hacerlo de manera adecuada. Definitivamente en los ámbitos donde ustedes se encuentran, pueden identificar diferentes aliados, ¿no? En su ámbito definitivamente están los distribuidores y comercializadores, ¿no?, de este tipo de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Y que también tienen la, vamos a decir, la obligación de poder difundir y sensibilizar a sus clientes sobre el manejo adecuado de los RAEs, ¿no? No solamente es vender, sino también en ese marco de su responsabilidad socioambiental, dar esas pautas al cliente que adquiere un aparato eléctrico y electrónico. Por otro lado está el ciudadano y ciudadana que tiene que separar los residuos, almacenarlos adecuadamente, ¿no?, para luego entregarlos en un punto de acopio, ¿no?, que normalmente es lo que las municipalidades hacen, digamos, ¿no?, para incentivar también la participación. Y por otro lado tenemos los sistemas de manejo, quienes son los que van a recolectar este tipo de residuos para asegurar su valorización, es decir, que entren a una cadena de valor, ¿no?, y reducir su contaminación. Bien, también se les proporciona en un instructivo, ¿no?, para que puedan tener la información, la lista de los sistemas de manejo de los RAEs con planes aprobados, ¿no?, para que ustedes puedan tener esos aliados a nivel local, los puntos de acopio donde la población puede entregar ¿no?, este tipo de residuos, y sobre todo proyectos de cooperación internacional que apoyan a la implementación del régimen especial de los RAEs, que también es información que todos y todas deben conocer, ¿no? ¿Cómo utilizar este kit en el marco del programa municipal Educa? Como ustedes todos seguramente vienen ya implementando su plan de trabajo y tienen como parte, vamos a decir, de sus actividades, implementar campañas informativas y eventos, este kit comunicacional pretende justamente contribuir a que ustedes puedan implementar esta actividad a través del uso, ¿no?, de estos materiales. Definitivamente las pautas para usar este kit comunicacional están justamente en incorporar el logo del programa Educa, que es lo que a ustedes los identifica a nivel, digamos, de sus localidades, ¿no? Colocar el logo de la municipalidad, que es lo que ustedes necesitan para darle esa identidad a la pieza, y sobre todo que es necesario también colocar, ¿no?, un texto que pueda, digamos, mostrar que estos materiales forman parte de un proyecto regional, ¿no? Es un compromiso a nivel nacional que ustedes están asumiendo a nivel local para poder hacer que la población participe definitivamente en una acción que consideramos que es importante dado el contexto. ¿Cómo implementar esta campaña digital? En realidad, en sus ámbitos, ustedes ya lo vienen haciendo de muy buena manera, ¿no? Desde la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental, estamos proporcionando diferentes kits comunicacionales para que ustedes puedan activar esa información
hacia la ciudadanía, porque lo que necesitamos para lograr cultura ambiental definitivamente es darles información para generar conocimiento y que a través de las acciones de educación ambiental que ustedes implementan puedan entender lo que está pasando y comprometerse a la acción concreta, ¿no? Necesitamos que ustedes puedan comprometerse a utilizar este kit comunicacional a través de sus publicaciones en redes sociales, ¿no? Y otras redes que de repente puedan manejar. Aquí estamos proponiendo que puedan usar un hashtag que pueda de algún modo identificar esta campaña desde donde ustedes están y que podamos realmente también compartir esa información, ¿no? A nivel en los espacios, digamos, de difusión que tenemos también como MINA. Estos son los pasos, vamos a decir, para poder implementar esta campaña, ¿no? Elegir esa red social oficial que ustedes manejan en coordinación con imagen institucional, ¿no? De preferencia Facebook, que es lo que creo que todos tienen a la mano, pero también pueden usar el WhatsApp para sus grupos de promotores ambientales escolares, comunitarios, a través de sus promotores juveniles, pueden llegar con esta información a los docentes, ¿no? Y otros actores que ustedes, digamos, están en contacto, en permanente articulación para implementar su programa municipal Educa, ¿no? Descargar el kit que va a estar, digamos, en un drive para que ustedes puedan tenerlo, ¿no? En el momento que lo requieran utilizar. Y definitivamente para poder hacer una muy buena coordinación con imagen institucional de sus municipalidades, ustedes necesitan elaborar un cronograma de difusión digital, que eso les va a permitir organizar la información y que ésta les llegue, ¿no? De manera continua, permanente, que es lo que necesitamos, ¿no? Llegar muy activamente con la información para empezar a generar ese mejor comportamiento, ese mejor hábito frente a las responsabilidades que tenemos como generadores. Y definitivamente, como siempre, y ustedes ya están acostumbrados a reportar, utilizaremos un mecanismo rápido que va a ser a través de un formulario para que ustedes nos puedan hacer llegar este reporte a finales del mes de noviembre. Definitivamente, como ya les comenté, necesitan tener un cronograma de publicación digital y que esté enmarcado de sugerencia y se recomienda de repente tomando en consideración las fechas del calendario ambiental 2021, ¿no? Bueno, el reporte definitivamente ustedes lo tienen que hacer llenando este formulario en línea al 30 de noviembre. Este formulario va a contener información que son realmente los indicadores que van a medir la implementación de estas campañas digitales que están en relación a los indicadores que ustedes ya tienen en sus planes de trabajo. Es decir, esta actividad va a contribuir a sumar a que ustedes puedan lograr sus metas previstas en sus planes de trabajo anual. Este es el enlace de descarga del kit comunicacional. Definitivamente ahora que se han registrado vamos a tener sus correos electrónicos y vamos a hacerles llegar este kit comunicacional. Vamos a estar atentos para las orientaciones, ¿no? Y las pautas que ustedes requieran para poder implementar de manera adecuada este kit comunicacional de la campaña, ¿no? Recicla RAE. Muchas gracias. Gracias, Milagros, y por esta información de efectivamente la campaña Recicla RAE, que tiene estas opciones para poder difundirla en todos nuestros ámbitos. Tenemos unas preguntas que han dejado en el chat, vamos a responderlas en este momento, en este espacio que tenemos, agradeciendo por cierto cómo están participando. Tenemos una pregunta de Jorge Puruche, nos dice que le gustaría saber qué tipo de empresas son las encargadas de transportar este material, ¿no? Hablando del RAE. Y si en provincia también se recogen, ¿no? Esa es un poco la consulta que tiene. De repente, con Marisa podríamos responder la consulta, me indica el equipo. Sí, pero quisiera yo pasarle más bien esa pregunta bastante técnica a Sandrita, por favor. Adelante. Sí, claro que sí. Buenos días con todos. Efectivamente, el tema del recojo propiamente de los RAE a nivel nacional es una responsabilidad que tienen que hacer, que tienen que cumplir los sistemas de manejo de RAE. Bien, ellos ya por su lado se encargan de contactar con los operadores, ¿no? Que son los que tienen una planta de valorización totalmente autorizada, en la cual se va a llevar a cabo el proceso de desmantelamiento y desensamblaje. Pero en principio el contacto directo de las municipalidades es con los sistemas de manejo de RAE, que como bien lo indicó la ingeniera Marisa, son los productores de los aparatos eléctricos y electrónicos. Gracias, Nicolás.
Sí, Nicolás, y para complementar, ¿no? Y para que tengan todos en cuenta, o sea, a ver, ¿cómo es que se tiene que hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer los sistemas de manejo, ¿no es cierto? Los sistemas de manejo tienen esa responsabilidad por el principio de responsabilidad extendida del productor, ¿no? De tener que hacer la recolección y el traslado hacia una planta de valorización. Y entonces para eso ellos pueden contactar con inclusive pueden tener una propia movilidad para recolectar y llevar a la planta de valorización. Entonces, esa es una cosa muy importante. O sea, la recolección tienen que hacerla los sistemas, eso de quien sea de un generador domiciliario, de un generador de institución pública o un generador, digamos, de una empresa, ¿no es cierto? Son los sistemas los que tienen que hacer esta, digamos, recolección, ¿no? Y por eso, si hablamos de una campaña a nivel, digamos, poblacional, entonces, para poder trabajar junto con las municipalidades, los sistemas tienen que contactarse primero con las municipalidades. Los sistemas tienen que ver, ¿no? De organizar, de coordinar, de poder brindar toda la parte logística, de brindar sus propios, digamos, unidades vehiculares o contratar los servicios de una empresa que esté autorizada para poder, para tener estos fines, ¿no? Pero si no, también lo puede hacer con sus propias movilidades. En el tema de acopio, digamos, de recolección y traslado, ¿no? Ahora, cuando llega a la planta, esa sí es una planta de valorización y ese es otro tema, ¿no? Así es, justo Consuelo Plasencia nos hace una pregunta respecto a las plantas de tratamiento de RAE. Si en diferentes regiones del país, ¿cuál sería un poco la relación en todo caso con ellas? En realidad nosotros a nivel nacional hay 6 empresas operadoras de RAE, así se llaman, que pueden hacer, o sea, que tienen autorización para hacer valorización. ¿Qué quiere decir? Que los RAE llegan a sus plantas y ahí hacen el desmantelamiento, ¿no? La separación de los materiales que puedan ser reutilizados, ingresados nuevamente al ciclo productivo, ¿no? Y la disposición adecuada de lo que no va a servir. Entonces, probablemente si nosotros vamos, digamos, imaginándonos en nuestro celular, ¿no? Las baterías, por decir, las baterías las separan y tienen dos opciones. Las llevan o sea, a un relleno de seguridad, ¿no? O las pueden exportar para que en otro país ya puedan utilizar todo lo que estas baterías, cualquiera fuera la batería de un celular, digamos, de una laptop, ¿no es cierto? Baterías de una linterna de radio, de lo que sea, ¿no? Todas esas baterías tienen que ser, digamos, dispuestas adecuadamente si es que, o exportadas para que puedan ser reutilizadas. Entonces, en esas plantas de valorización solamente hay en Lima, entonces el acopio, ¿no? La recolección que se hace a nivel nacional van a tener, o sea, de esos RAE van a tener que ser trasladados a Lima porque no hay otra manera. Ahora bien, la cantidad de RAE que está llegando a esas plantas todavía no es suficiente como para que cubra el 100% de su capacidad instalada. O sea, tenemos todavía capacidad instalada en Lima, ¿no? Lo ideal es de que haya plantas, digamos, a nivel regional que puedan acopiar, por decir, en el norte, en el centro, en el sur, ¿no es cierto? Y que los RAE recorran distancias mucho más cortas. Lamentablemente, en este momento no se tiene. ¿Y por qué no se tiene? Porque todo está en función a la oferta y a la demanda, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues no hay mucho RAE y por lo tanto no hay empresas que vean un negocio porque ellos no van a trabajar gratis, ¿no? Ellos tienen que recibir, hacer, digamos, la valorización, la separación y poder tener un margen de ganancia. Entonces, ese es, cuanto más RAE se acopie, cuanto más RAE se tenga para poder hacer una valorización, probablemente va a haber muchos emprendedores que van a querer instalar una planta de valorización en otras zonas que son diferentes a Lima.
Perfecto, muchas gracias Marisa. Tenemos, me avisa el equipo que Teresa Solís ya se encuentra en la sala para continuar. Luego vamos a resolver un par de preguntas más de las que siguen colocando en el chat. Muchas gracias por su participación, por colocar las preguntas directamente en el chat. No se olviden de llenar también el formulario de asistencia para que tengamos sus datos y estemos en constante comunicación. Entonces, Teresa, ¿me confirmas si estamos bien con el audio? Hola, Nicolás. Buenos días Buenos con días. todas y todos. Mil disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. ¿Se me escucha bien ahora sí? Sí, correcto. Vamos a usar Gracias. solamente el audio en tu caso, ¿no? Sí, por favor. Perfecto, bien. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente con todas y todas. Entonces, lo que les voy a presentar muy rápidamente es el diagnóstico breve que se realizó como parte de la consultoría para la elaboración de una estrategia de comunicación y sensibilización para los gobiernos locales sobre la adecuada gestión del RAE en el Perú. Siguiente, por favor, Sandra. Utilizamos una metodología siguiente de recolección de información y revisión de fuentes secundarias y fuentes primarias. Diseñamos para esto una pequeña encuesta virtual. Elaboramos una guía de preguntas para hacer algunas entrevistas a funcionarios de diversos municipios. Además, nos hemos reunido en varias ocasiones con el equipo técnico. Revisamos documentos y experiencias de campañas de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente, toda esta, el análisis de esta información nos dio algunos indicios de cómo es que el tema se podría abordar a nivel de comunicación en nuestro país. Siguiente. El contexto, bueno, ya en las exposiciones anteriores se ha venido comentando sobre este tema, ¿no? Aquí tenemos algunas cifras y unos datos adicionales que recabamos de la información revisada. Los RAE son la categoría de residuos domésticos que más rápido está creciendo en todo el mundo. Al año 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de RAE en el mundo. Cada hombre, mujer y niño del planeta generó 7,3 kilos de RAE solamente en el año 2019. 74 millones de toneladas generadas se alcanzarán en el 2030, es un estimado, duplicándose apenas en 16 años, ¿no? Entonces, todas estas cifras nos permiten ver cómo el tema de los RAE es una problemática que debemos abordar de manera decidida desde cada una de nuestras posiciones y la importancia que los gobiernos regionales y locales le den a este tema para su adecuada gestión en cada una de sus localidades. En cuanto a nuestro país, se calcula que entre el 2012 y el 2018 se generaron 364.000 toneladas de RAE. Ese es el dato más actual que tenemos sobre generación de RAE en nuestro país. Y solo el 17,4% de los RAE se recogieron y reciclaron al 2019. Siguiente. El contexto también nos sitúa en lo que estamos viviendo todos en este momento, la pandemia por la COVID-19, que identificamos que agudiza la problemática de los RAE, pues como todos sabemos, el trabajo es ahora en muchas situaciones virtual, las clases también se han vuelto virtuales, hay muchas reuniones que se realizan a través de estos dispositivos como computadoras, como celulares, que finalmente van a terminar siendo RAE por uso u obsolescencia, como comentó Maritza en su primera exposición, ¿no? Entonces aquí hemos hecho una pequeña recopilación de algunos titulares de algunos medios de comunicación que dan cuenta justamente de esta problemática, ¿no? De cómo se disparó la venta de aparatos eléctricos y electrónicos en la primera parte de la pandemia y continúa en ascenso por justamente estas modalidades de trabajo y de estudio de manera virtual, incluso la recreación también, la recreación también nos ha
hemos tenido que estar en casa bastante tiempo y para recrearnos hemos tenido que hacer uso de dispositivos, los televisores también ha habido un incremento en las ventas, los aparatos decodificadores, computadoras, celulares, entre otros aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces vemos cómo la pandemia por la COVID-19 agudiza esta problemática que debemos mirar muy, muy de cerca. La siguiente, por favor. Vamos a presentar los hallazgos que encontramos a partir del análisis de la información. La primera herramienta que utilizamos fue una encuesta. Para realizar esta encuesta recibimos una base de datos de alrededor de varios correos electrónicos que apuntaban a 800 municipios entre provinciales y distritales. Enviamos la encuesta de manera virtual a través del correo electrónico y estuvo disponible el formulario de la encuesta en línea alrededor de 17 días. En ese tiempo logramos que 86 municipios respondieran a las preguntas y el mayor porcentaje, como pueden ver en la gráfica, fueron municipios provinciales los que tomaron atención y respondieron a las preguntas de la encuesta. Siguiente. Hicimos preguntas, en primer lugar, sobre conocimientos, sobre la gestión de los RAE y la normativa, ¿no? Queríamos saber qué tanto conocían los gobiernos locales sobre la normativa, la nueva normativa de los RAE, que también ya se ha presentado en las exposiciones anteriores. Y bueno, aquí en la primera pregunta que dice, ¿conoce qué son los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE? El 86% nos mencionó que sí conocía, mientras que en total 14% nos dijo que no, y entre no y tal vez, ¿no? 7% no y 7% que tal vez podría conocer que era un RAE. La siguiente pregunta que se hizo sobre conocimiento de la gestión del RAE normativa fue, ¿conoce cuáles son las obligaciones del municipio para el manejo y gestión de los RAE? Aquí recibimos respuestas un poco más variadas. El 43% dijo que conocía un poco, el 32.6% que sí, el 14% que casi nada, y un 10.5% respondió que no conocía las obligaciones de los municipios para el manejo y la gestión de los RAE. La siguiente. Sobre antecedentes de acciones y campañas municipales sobre RAE. Hicimos dos preguntas. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Adelante. Ok. Continuamos entonces. La pregunta fue, ¿qué acciones ha realizado o realiza el municipio para la disposición final de sus propios residuos RAE? Ejemplo, las computadoras, impresoras, teléfonos, ¿no? Estamos hablando de los residuos que los propios municipios generan en su gestión diaria, ¿no? Entonces aquí también, como vemos, las respuestas son variadas, básicamente un 26.7 nos dijo que no pueden realizar acciones porque no cuentan con personal técnico especializado. Otro porcentaje igual mencionó que tenían sus RAE almacenados en el municipio, un 20.9 que no habían identificado RAE en el municipio, 17.4 que los daban de baja a través de campañas de acopio u otros, y un porcentaje menor nos indicó que los entregaban, ¿no?, a los EORS. La siguiente pregunta que realizamos es sobre campañas públicas que hubieran realizado las municipalidades en las que hubieran dispuesto puntos de acopio RAE en sus localidades, ¿no?, entre sus vecinos, para que los vecinos pudiesen entregar los RAE. Y aquí también, como vemos, hay respuestas diversas, pero predomina con un 40.7% la respuesta de que no lo hemos hecho, priorizamos campañas de reciclaje de otro tipo de residuos, nos dijo la mayoría que contestó esta encuesta. Mientras que un 27.9% mencionó que no lo habían hecho, pero tenían previsto hacerlo.
en un porcentaje menor ya, un 12.8% contestó que sí lo hacían una vez al año, y 8.1% de los encuestados dijeron que no lo hacen y no tenían previsto hacer, o no tienen previsto hacerlo. La siguiente, por favor. Nuevamente aquí sobre antecedentes de acciones y campañas municipales, preguntamos también si el municipio había tenido cercanía o trabajo coordinado con empresas productoras, ¿no? Las organizadas en sistemas de manejo de RAE. Aquí la respuesta predominante por bastante, 72.1%, dijo que no había tenido contacto con ninguna empresa de ese tipo. Muy por debajo ya, con 12.8, mencionaron que hemos establecido contacto, pero no hemos logrado reunirnos. Y un 9.3 señaló que sí se habían reunido más de una vez y habían realizado trabajo conjunto. Entonces aquí podemos ver en esta pregunta que la gran mayoría no había tenido contacto, ¿no?, con ninguna empresa de los sistemas o estas organizadas en sistemas de manejo de RAE. La siguiente pregunta fue sobre campañas de difusión y comunicación entre los vecinos para informarles sobre qué son los RAE y promover la segregación y acopio de este tipo de residuos. Podemos ver ahí que cerca del 50% mencionó que no había difundido el tema. En porcentajes menores, algunas respuestas fueron que casi nada, que habían difundido muy poco, que sí lo habían hecho en alguna oportunidad, y solo un 9.3% señaló que sí lo hace de manera regular. La siguiente, por favor. Sobre los usos de la comunicación en los municipios para este y otros temas que ellos puedan comunicar a sus vecinos o a los usuarios, les preguntamos cuáles eran sus canales de comunicación a través de los cuales ellos daban a conocer sus ordenanzas o información relevante para los vecinos. La gran mayoría, el 90.7%, señaló que las redes sociales de los municipios, las redes sociales municipales eran el canal de comunicación prioritario, digamos. En segundo lugar, la publicidad radial. En tercer lugar, las entrevistas de funcionarios en radio y televisión. En cuarto lugar, las reuniones informativas con líderes vecinales. Y por último, la distribución de folletería y afiches. Les preguntamos también sobre si pudieran recibir asesoría o herramientas de comunicación para la difusión de los RAE entre sus vecinos, ¿qué les sería más útil? Y señalaron en su mayoría que capacitación al personal, que necesitaban que el personal se capacite para luego, una vez capacitados, poder llevar la información de manera correcta a los vecinos. En segundo lugar, materiales de comunicación. En tercer lugar, insumos e información para construir nuestros propios materiales, dijeron. Y por último, mensajes clave, notas de prensa o ayudas memoria. La siguiente. Aquí tenemos 5 conclusiones de la encuesta. De todas maneras, hacer hincapié en que esta fue una encuesta rápida, una encuesta breve, una encuesta aplicada de manera virtual a través de un formulario Google Form, a una base de datos de alrededor de 800 correos electrónicos, y recibimos, como les comentaba al inicio, solamente algunas respuestas, ¿no? Nosotros pensamos que sería necesario ampliar este diagnóstico y quizás poder tener entrevistas más a profundidad con algunos otros actores de la comunidad local, ¿no?, de cada uno de los municipios. Sin embargo, con esta muestra y a partir de esta encuesta podemos concluir lo siguiente: que en primer lugar la mayoría de los gobiernos locales encuestados refiere conocer sobre el concepto RAE. Sin embargo, mencionan que desconocen cuáles son sus obligaciones en la cadena de manejo y gestión de este tipo de residuo. En segundo lugar, concluimos que la gestión y manejo de los RAE
no es un tema prioritario para las gestiones municipales hoy en día. Los municipios encuestados, en su mayoría, no han realizado acciones para el adecuado manejo de los RAE, ni dentro de sus entidades, es decir, con los propios RAE que ellos generan, ni fuera de ellas. Sin embargo, mencionan que sí gestionan otro tipo de residuos. La mayoría nos comentaba que trabajaba en campañas de el tema de plástico, pilas, otros tipos de residuos, pero no habían trabajado con los RAE, ¿no? En tercer lugar, la falta de priorización se refleja en la poca o nula difusión que han realizado sobre el tema. Esto es un poco la consecuencia, ¿no? Como no tienen información o no conocen la normativa o las obligaciones, y no han trabajado con ese tipo de residuos, obviamente no hay difusión sobre ese tema, ¿no? Esa es un poco la consecuencia, y el 80% mencionó que nunca ha abordado el tema en su comunidad, ¿no? Entre los motivos que nos dieron de esta falta de difusión está justamente que le dan mayor importancia a otros temas de la gestión municipal, el desconocimiento sobre el RAE y la falta de personal en comunicación, entre otros. Tenemos luego, como parte de las conclusiones, que las redes sociales y la radio son los principales canales de comunicación de los municipios con la comunidad. Y por último, que los municipios demandan mayor capacitación sobre el tema para comprender sus propias funciones, formular planes de gestión y poder así comunicarlos en sus ámbitos de acción. La siguiente, por favor, Sandra. Como parte del levantamiento de información, también realizamos entrevistas. Aquí estamos considerando la de Rosario Julca, que es ingeniera ambiental de la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y ella nos dio insumos importantes. Nos comentó que hacían recojo de puerta por puerta de los RAE todos los viernes, tenían una programación bajo un perímetro de 6 a 7 manzanas, y difundían por sus redes sociales, perifoneo, puerta por puerta, antes de pasar a recolectar los RAE. Nos comentó además que ellos promovían el acopio de los RAE en puntos de acopio temporales desde el año 2015, que tenía conocimiento claro de la normativa vigente y contacto con productores y sistemas de manejo. Estas de aquí son las conclusiones que nosotros hemos podido sacar luego de la entrevista, ¿no? Concluimos, ¿no?, que tienen conocimiento claro de la normativa vigente actual y contacto con productores y sistemas de manejo. También que trabajan la difusión de los mensajes a través de campañas por redes sociales y comunicación directa. Ellos van barrio por barrio y puerta por puerta, según lo que nos informó la entrevista, y además adaptaron su campaña de acopio y recolección al contexto de la pandemia, y planean continuar en coordinación con otras municipalidades. Esta entrevista se realizó el año pasado, ¿no? Entonces probablemente algo de esta información podría haber variado, ¿no? La siguiente, por favor. También entrevistamos a Miguel Ángel Ataupsupa, biólogo, subgerente de gestión de medio ambiente de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu. Y aquí vemos una realidad un poco diferente, ¿no? En Cusco, nos decía, no cuenta con empresas operadoras, los RAE son trasladados a Lima, y de Lima los envían a otros países donde son desmantelados y se recupera lo que sirve. Eso es lo que nos comentó Miguel Ángel en la entrevista, y algunas conclusiones que nosotros sacamos de la conversación con él, es que, bueno, nos informó que en el 2019 realizaron la primera campaña de recolección y acopio de RAE en el distrito de Machu Picchu, a la que denominaron Recicla Fest. Tampoco, no tiene clara cuál es la normativa vigente. Señaló que la responsabilidad directa de la fiscalización es de los municipios provinciales, mientras que los distritales son los responsables del acopio, ¿no? Hay algunas imprecisiones en cuanto al conocimiento de la normativa vigente. Mencionó además que están trabajando en un plan de manejo y gestión de los RAE que oficializarán con una ordenanza, fue lo que nos dijo en su momento. Además, mencionó que no han realizado difusión específica sobre el tema de los RAE,
más allá de los comunicados que se emitieron antes, durante y después del Reciclafest 2019, que digamos fue una primera experiencia que tuvo el municipio distrital de Machu Picchu respecto al tema de los RAE. Y la comunicación fue básicamente a través de las redes sociales y comunicación directa con los vecinos. Y por último, mencionó que no tenían previsto hacer otra campaña por ahora, y que estaban a la espera de disposiciones para la recolección de RAE en el contexto de la pandemia, ¿no? Había preocupación respecto a cómo se debía realizar la recolección de los RAE en este contexto de pandemia. Recordemos que el año pasado pues hemos estado en confinamiento, en cuarentenas, entonces, y todavía no habían muchos protocolos establecidos, ¿no? Entonces lo que él manifestaba era que esperaban tener de parte de las autoridades un protocolo de recolección de este tipo de residuos. La siguiente, por favor. Aquí hemos puesto dos frases o dos ideas que nos dieron los entrevistados, tanto de la Municipalidad de Lima como de la Municipalidad de Machu Picchu. En el caso de Lima nos dijeron: los ciudadanos conocen qué son los RAE y sus potenciales riesgos. Sin embargo, existe aún cierta resistencia a entregarlos porque muchos prefieren obtener algún beneficio económico, por más pequeño que sea, de parte de los recicladores informales o chatarreros que recorren las calles comprando estos artículos. Un poco estas frases nos las dieron a partir de la pregunta sobre cómo había sido su experiencia con los vecinos al momento de solicitarles la entrega de los RAE, ¿no? Acá, claramente, en el caso de Lima, nos comentaba Rosario que si bien los ciudadanos conocen que hay un potencial riesgo en los RAE, a veces hay cierta reticencia a poder entregarlos porque piensan que los pueden vender, que pueden sacar algún beneficio económico, prefieren entregarlos a recicladores informales o chatarreros que, digamos, de alguna manera podrían darles algún beneficio económico, así sea mínimo, por la entrega del RAE, que entregarlo al reciclador o al municipio, que obviamente no sería bajo ese mecanismo, ¿no? Y en el caso de Machu Picchu, Miguel Ángel señaló que era complicado el traslado de los RAE porque todo tiene que ser a través del tren. Bueno, este es un caso muy específico, ¿no? Machu Picchu, ustedes saben que la única vía de acceso es a través del tren. Entonces comentó que para el Reciclafest 2019 solicitaron apoyo de Perú Rey para el traslado de las casi 2 toneladas de RAE copiadas. Entonces, acá hay una dificultad más logística, ¿no? Más logística que tiene que ver con el terreno, con el territorio de Machu Picchu, con el acceso, que entonces ellos tienen esa dificultad justamente para sus campañas de recolección, ¿no? Que están sujetas al apoyo que pueden recibir del ferrocarril del tren, para que pueda trasladarles los RAE recolectados, o acopiados y recolectados. La siguiente, por favor. Indagamos un poco también en campañas de comunicación a nivel nacional e internacional. Aquí les hemos puesto una recopilación de algunas interesantes que encontramos, sobre todo en España, donde el tema está muy, muy avanzado, ¿no? Que ustedes las pueden encontrar googleando los nombres de las campañas. Y la característica principal de estas campañas es que los líderes de las campañas son los gobiernos locales, justamente, o los gobiernos regionales, con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, o las fundaciones de productores o fabricantes, ¿no? Hay una alianza ahí muy interesante en todas estas campañas, porque justamente la normativa también así lo establece, ¿no? Es algo similar a lo que debería pasar en el futuro próximo aquí en nuestro país. Entonces ahí hay una lista de campañas que sí los invitaría a que puedan revisar. Son muy interesantes, con buenos resultados, y son campañas que ya tienen algunos años y son recurrentes en el tiempo, se realizan 1 o 2 veces al año, y se ve la evolución
de cada una de ellas, ¿no? Empiezan de manera un poco más pequeña y luego se van ampliando, también es más ambicioso el porcentaje la cantidad de RAE que tienen como meta recolectar, también cada vez es más ambicioso el nivel de difusión que le dan a estas actividades, entonces sería interesante que puedan buscar y indagar un poco más sobre estas campañas. Como les digo, pueden googlear con los nombres que aparecen aquí y van a poder encontrar también materiales, algunas ideas que podrían ser perfectamente replicables en cada una de sus localidades, obviamente adaptándolas a la realidad de cada uno, ¿no? Encontramos también una interesante en Colombia, la reciclatón tecnológica, de un gobierno local rural justamente, y que también sería muy interesante que pudieran buscar más sobre la reciclatón tecnológica en Bongara, en Colombia. Muy interesante campaña, ¿no? Bueno, a nivel nacional encontramos algunas iniciativas de Claro, que ha trabajado a nivel de sus aparatos, de sus celulares, ¿no? Claro, que tiene puntos de acopio y también, bueno, las campañas que realiza el Ministerio del Ambiente desde hace algunos años, los Tecnorecicla, y el municipio de Lima también, que se ha sumado en varias ocasiones a esta campaña. La siguiente. Sobre el kit de herramientas comunicacionales, como parte de esta consultoría también nos encargó trabajar un kit inicial de herramientas que los gobiernos locales pudieran utilizar para iniciar la difusión de este tema. Y ahí se nos encargó específicamente trabajar, la siguiente por favor, en 5 herramientas que trabajamos bajo este concepto de Recicla RAE, otro final es posible, porque consideramos que este era un mensaje apropiado, dado que estamos buscando darle un nuevo final a nuestros RAE, ¿no? Que lo que nosotros consideremos RAE no sea considerado basura, digamos, o un residuo, sino que pueda volver a entrar en la cadena de producción y los insumos de ese material puedan convertirse en otro producto, ¿no? Que los materiales del residuo se conviertan en insumo para un nuevo producto, ¿no? Entonces decimos que reciclemos RAE porque otro final para nuestro RAE es posible. La siguiente. Como el kit, como parte de las herramientas comunicacionales, entonces se trabajó a pedido del MINAN y de la consultoría, un kit urbano y un kit rural. En ambos casos, los kits contienen una nota de prensa, una ayuda a memoria, un flyer informativo, 2 cartillas informativas, 3 piezas para redes sociales y un guión de spot radial. La siguiente. Vamos a mostrarles ahora el kit urbano. La siguiente, por favor, las piezas gráficas del kit urbano. Aquí tenemos post para redes sociales, básicamente con mensajes muy sencillos, sobre, por ejemplo, en el primer caso, 5 cosas que debes saber sobre los RAE, en el segundo, alertando sobre los peligros que pueden traer los RAE si son dispuestos de manera no adecuada, y el último, de cómo contribuir con la gestión de los RAE, cuál es esa cadena y identificarnos en qué momento o en qué posición estamos para contribuir con la gestión de los RAE, ¿no? Si estamos en casa, si estamos en oficina, cómo podemos contribuir con esa gestión. La siguiente. Estas son las cartillas informativas, son las portadas, de hecho las cartillas tienen un contenido, una página más, son a manera de dípticos, pero en un formato un poco menor a la A4, con información de lo que se ha comentado, ¿no? Algunas cifras sobre RAE, por qué es importante que nosotros iniciemos la gestión adecuada de los RAE, los peligros o las amenazas a las que estaríamos expuestos de no hacer una adecuada gestión de los RAE, y cuál es nuestra función
como parte de esta cadena de manejo y gestión de los RAE. Esa es la información que vamos a encontrar en estas cartillas. La siguiente. Este es un flyer. También es otro formato comunicacional con información básica sobre los RAE. La siguiente. El kit rural contiene lo mismo, las 6 piezas. Siguiente, pero en hemos variado los diseños, ¿no? Hemos utilizado otros colores para diferenciarlo del kit urbano, y también hay alguna variación en cuanto al contenido, ¿no? De acuerdo a algunas características propias geográficas y propias del ámbito urbano-rural, en realidad era el encargo, ¿no? La siguiente. Estas son las cartillas para el ámbito urbano-rural. La siguiente. El flyer. La siguiente. Y bueno, finalmente tenemos algunas recomendaciones que hacer luego de sobre todo análisis de información, recolección y análisis de información que se trabajó para el diagnóstico, ¿no? Inicial. Básicamente consideramos que es necesario el fortalecimiento de capacidades con los municipios a fin de que conozcan sobre los aspectos normativos y técnicos, así como sus responsabilidades funcionales y las de los otros actores de la cadena de manejo y gestión de los RAE, previo a la aplicación de una estrategia de comunicación. Es muy importante que ellos conozcan, porque que todos conozcamos y que fortalezcamos capacidades en cuanto al tema normativo y técnico de los RAE para luego poder iniciar una estrategia o una campaña de difusión, ¿no? Además es una demanda que nos hicieron saber los municipios, ¿no? Que era necesario que ellos se fortalezcan primero en el tema para luego poder con esas herramientas y con conocimiento ya transmitir los mensajes en sus comunidades. En segundo lugar, promover el abordaje comunicacional de la gestión de los RAE en los municipios a través de reconocimientos a actividades que las autoridades ediles realicen sobre el tema, ¿no? Campañas, iniciativas ciudadanas, alianzas, etc. También diseñar y desarrollar acciones de capacitación que involucren a comunicadores y periodistas de los municipios a fin de mejorar el conocimiento sobre RAE y la construcción de una agenda pública al respecto, ¿no? Acá los comunicadores y periodistas de cada una de las localidades tienen que ser aliados en la difusión y el conocimiento, en la creación de conocimiento sobre este tema. Y finalmente generar información y datos actualizados sobre la generación de RAE en el Perú. Esto fue una dificultad porque encontramos muy poca información respecto a data actualizada sobre el número de la generación de RAE por región, por ejemplo, por localidad. No hay esa información disponible y sería importante que se pudiera generar esa información, porque a partir de esa información se pueden construir los materiales de comunicación justamente. Entonces, aquí estamos colocando, ¿no? Y en cada una de las regiones del país, así como el porcentaje de material reciclado, esa información tampoco está disponible, entre otra información que resulte relevante y a partir de la cual se pueden construir noticias para difundir en los medios de comunicación de tal manera que la temática de RAE empiece a formar parte de la agenda pública, ¿no? Entonces, sumamente importante que empecemos a generar data actualizada respecto a la gestión y manejo de los RAE en el país. Y creo que eso sería todo. A ver, lo siguiente, Sandra. Sí. Muchísimas gracias. Espero que la intervención, la exposición les haya sido de provecho, les sea de provecho, y también invitarlos a que continuemos trabajando juntos en esta labor de el manejo y la gestión de los RAE. Gracias a todas y todos. Gracias, Nicolás.
Gracias, Teresa. Y importante también la información que nos has brindado de este diagnóstico, la situación es como un mapa o una fotografía actual de lo que tenemos o lo que consideramos también dentro de la información. Vamos a leer un par de preguntas para ir continuando, ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Tenemos una pregunta de Consuelo Plasencia para que también el equipo nos ayude a responderla, que nos informa que, bueno, hay muchos actores estratégicos para la gestión de los RAE, en especial la sensibilización debe ser articulada con el sector educación. Entre ellos estamos las universidades, los colegios. Entonces nos pregunta qué iniciativas tienen en el sentido articulador entre sectores. De repente alguien del equipo podría ayudarnos con esta pregunta de Consuelo. Sí, Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias. A ver, nosotros como Ministerio del Ambiente implementamos el régimen especial de los RAE y para eso también tenemos el apoyo de la cooperación internacional, ¿sí? Con ellos estamos trabajando justamente poder coordinar con las universidades, en este caso tanto nacionales como públicas, para incorporar dentro de la currícula la temática de RAE, ¿no? Ya sea en cursos de repente de gestión ambiental, en cursos de residuos sólidos, que podamos justamente hacer algún tipo de presentación, capacitación a los docentes para que ellos luego puedan efectivamente retransmitir esta información, este conocimiento a los estudiantes, ¿no? En todo lo que sería la normativa RAE, la aplicación del régimen especial y todo lo relacionado justamente a los RAE. Por ahora eso es lo que se está trabajando. Tenemos más adelante también proyectado trabajar con colegios, pero esto es un paso a paso, ¿no? Estamos iniciando en este caso con las universidades. También hay otro con cooperación internacional, ha participado en todo caso de capacitaciones con instituciones como Senati, por ejemplo, ¿no? Donde les dan cierta asistencia técnica a los estudiantes para que también conozcan de la temática RAE y cómo poder desempeñarse luego en el campo laboral haciendo este tipo de trabajo de desmantelamiento, desensamblaje de los RAE. Gracias. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Eduardo Luque, que nos indica o nos pregunta, ¿no?, cuál es la disposición final correcta para el litio de las baterías. De repente tenemos ahí un dato que pueda ayudarnos en el equipo. A ver, es interesante porque sabemos muy bien que el litio es un elemento fundamental, ¿no? Que está presente en todo tipo de baterías, desde las de botón, que se utilizan de repente en un audífono, ¿no? Tengan en cuenta, mire, o sea, en AE tenemos miles de tipos de AE. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de las baterías de los, digamos, de estos audífonos que tienen las personas que tienen sordera o que tienen deficiencia auditiva, ¿no es cierto? Esas pilitas chiquitas, las que tenemos en los relojes, ¿no? En el reloj. Todas, o sea, la mayoría utiliza el litio. Es más, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, se está impulsando la electromovilidad. ¿Y con qué cosas funcionan los vehículos, ¿no es cierto?, eléctricos? Con baterías de litio, ¿no? El litio, entonces, es un elemento que tiene mucha importancia en este momento. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, acá en Perú no tenemos nosotros una empresa que pueda hacer la separación. O sea, todas las baterías, o sea, si son chiquitas, ¿no? ¿Cuáles? Y no hay en una cantidad, digamos, importante como para poder exportarlas, lo que se hace es la disposición en una celda de seguridad, ¿no? En otro caso, si se trata de otro tipo de baterías que son más grandes y los que, sobre todo, ¿no? Ahorita nos proyectamos, por ejemplo, en baterías de litio de unidades vehiculares, vamos a tener que pensar en que esas van a tener que ser exportadas para poder reutilizarse ese litio, ¿no? Esa es la ruta que tiene que recorrer el litio en esos momentos. Y a futuro también. Perfecto, muchas gracias Marisa por la respuesta, ¿no? Y vamos a aprovechar también para una pregunta más con respecto a una información que nos llega desde Melissa Serrano, nos escribe y nos explica si el decreto supremo número 009/2019 MINAM es la normativa vigente de los RAE, ¿no? Y bueno, sobre los puntos de acopio, ¿no? Que, digamos,
colorimetría podría usar y solo se recolectan o algún incentivo por parte de los sistemas de manejo. A ver, vamos a pedir a Sandrita que nos responda a esa pregunta. Sí, ingeniera, gracias. Efectivamente, el Decreto Supremo 009-2019 de MINAM es justamente la normativa vigente de los RAE. Mediante este Decreto Supremo se aprueba el régimen especial de gestión y manejo de los RAE. La ingeniera Marisa explicaba justamente por qué es un régimen especial. En relación a los puntos de acopio para los RAE, los tachos son de color verde. Dice, ¿son tachos de qué color? Se utilizan los tachos de color verde por ser residuos aprovechables, pero también pueden ser tachos que no necesariamente tengan ese color, ¿no? O sea, los sistemas de manejo, en principio, el régimen especial como tal no establece un color, sin embargo, por considerarse un residuo aprovechable, porque luego entra un proceso de valorización, se utiliza el color verde. Pero si no tiene el color verde en algún lugar, no hay ningún problema, lo pueden tener, ¿no? Que es lo que se está trabajando con los sistemas de manejo, porque no estaba establecido el color. Y por otro lado, dice que si solo recolectan o hay algún incentivo por parte de los sistemas de manejo. Lo cierto es que las municipalidades propiamente tienen funciones establecidas en este régimen especial. Tienen 4 tareas que también las presentó la ingeniera Marisa, y las que son de trabajar el tema de recolección selectiva, ¿no? Trabajar con los sistemas, ayudar a los sistemas. O sea, si yo estoy cumpliendo mi función propiamente, no es que necesite algún tipo de incentivo por cumplir mi función, porque es mi obligación, ¿no? Entonces aquí el tema de incentivo por parte de los sistemas, eso no está señalado en la norma. Lo que sí pueden hacer, y bueno, se ha visto en todo caso que cuando trabajan los sistemas con las municipalidades, es un tema de cooperación mutua para llevar a cabo estas actividades, ¿no? Ya sea de repente el sistema también brinda ciertas capacitaciones al personal de la municipalidad, o ahora que ya tienen el kit, por ejemplo, de repente si tienen complicaciones con editar los documentos, de repente el sistema sí tiene un comunicador que pueda editar los documentos y la municipalidad los sube en su portal. Es un tema de articular acciones, ¿no? Tanto de las fortalezas de los sistemas como las fortalezas de las municipalidades. Eso quería aclarar. Gracias. Perfecto, muchas gracias Sandra por la pregunta. Estamos llegando ya a la parte final. De todas maneras, las preguntas que estamos recibiendo también las pueden llevar a un correo que estoy colocando en este momento en el chat para que puedan revisarlo y puedan a través de ese correo canalizar muchas más consultas que vienen surgiendo respecto a ese tema, que no va a ser la primera vez que vamos a contarlo o a establecer una comunicación con ustedes. En esta oportunidad también, entonces, invito a Marisa, nuevamente Marisa Quiñones, que nos acompañe con las palabras de cierre de esta actividad en el cual nos han acompañado ustedes, y muchas gracias por su participación, su puntualidad y también su contribución a las ideas. Adelante, Marisa. Gracias, Nicolás. Y yo quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes, ¿no? Somos más de 130 aquí en esta sala virtual del Zoom, ¿no? Pero también agradecer mucho a Teresa por esa presentación que nos ha hecho sobre el diagnóstico. O sea, es una fotografía, ¿no? Que la tuvimos a fines del año pasado, pero que probablemente esa fotografía se puede repetir, ¿no? Pero inclusive también esa fotografía puede ser un poquito más agudizada, porque cada vez más estamos rodeados de aparatos eléctricos y electrónicos, también por lo tanto, también generamos más RAE, ¿no? Pero además también quiero agradecer a Milagros, que nos ha explicado muy bien, ¿no? Cuál es el trabajo que vamos a hacer con todos ustedes, ¿no? En el marco, digamos, del trabajo que siempre ha venido haciendo el Ministerio del Ambiente con las municipalidades. Y creo que aquí nos queda un reto muy importante, ¿no? El trabajar más juntos con ustedes este tema de RAE, ¿no? O sea, como les dije al principio, ¿no? Las municipalidades tienen en este caso, digamos, 2 roles que cumplir fundamentalmente, ¿no? Como empresas, como entidades del Estado que generan RAE del Estado, ¿no? Que tienen que entregarlos, porque acá, digamos, y ese es un tema muy específico, ¿no? De poder conversar sobre cómo es el tema de la gestión de los RAE, ¿no? Pero aquí las municipalidades como entidades del Estado tienen que
dar de baja a sus RAE y entregarlos a los sistemas de manejo. Esa es una cosa. Y el otro punto, como ya lo hemos resaltado muy bien, ¿no? Las funciones que en el marco del régimen especial de RAE tienen las municipalidades, ¿no? El de acompañar, el de coadyuvar, ¿no? El de estar cerca a todos los vecinos para que los vecinos conozcan y sepan muy bien que, uno, no deben botar RAE. O sea, estamos hablando de RAE hasta lo más chiquitito, ¿no? O sea, los audífonos que utilizan para poder escuchar la música, ¿ya? Lo más pequeño, estoy hablando de lo más pequeño, ¿no? Esos que se acaban cada 2, 3 meses dependiendo del uso que uno tenga. Entonces, si yo uso RAE uso audífonos todo el tiempo, probablemente en el año voy a generar 3 o 4 de estos audífonos. Esos RAE no los debo de botar, poner en el tacho de basura. No, los tengo que guardar, ¿no es cierto? Junto con otros RAE que pueda yo generar, y en algún momento en el cual el sistema de manejo, conjuntamente solicitando el apoyo de las municipalidades, hagan campañas, ¿no es cierto? Igualmente, si ven también que hay puntos de acopio que puede haber en un establecimiento, en una tienda, en un centro comercial, por ejemplo, las empresas que venden sus teléfonos, si ustedes van a ver, tienen ahí una caja acrílica donde uno puede ir y colocar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, puede colocar baterías, puede colocar los audífonos, puede colocar así como hay para los celulares, también debe de haber puntos de acopio para equipos mucho más grandes. Entonces, fíjense, pues que yo puedo llevar el televisor. Por lo general, estos acopios, estas campañas se hacen en determinados momentos, ¿no? Porque yo no puedo estar agarrando mi televisor y lo tiro. Esa es mi obligación, porque estamos hablando de la responsabilidad compartida, ¿no es cierto? Porque yo como generador de RAE, vecino que genero RAE, tengo la responsabilidad no de venderlo, no de regalarlo, no de tirarlo a la basura. No. Mi responsabilidad es guardarlo. Cuando hay una campaña, entregarlo, sino también llevar a un punto de acopio. Estos mensajes son los que las municipalidades tienen que no transmitir a la población. Sensibilizar, difundir, ¿no? Por 2 motivos, ya les habíamos dicho. Porque los RAE tienen materiales que se pueden valorizar, y ya les hemos demostrado, ¿no es cierto? Esas medallas que van a entregar de oro, de plata, de bronce a los ganadores en las Olimpiadas de Tokio, provienen de teléfonos celulares. Pero así como hay materiales que son valorizables, hay materiales que son dañinos, ¿no es cierto? Que cuando se desmantelan, se botan indiscriminadamente, van al ambiente y pueden causar cáncer. Si ese mercurio, si ese plomo va al ambiente, contamina el agua, contamina los suelos, los alimentos, llegan a nosotros y son carcinogénicos. Hay contaminantes orgánicos persistentes que están, o sea, digamos, hay sustancias que se ponen a los plásticos para que no se incendie rápidamente, ¿no? Esos son retardantes de llama. Esas sustancias que son buenas porque tienen un motivo, ¿no es cierto? Cuando se disponen inadecuadamente son malos. Significan contaminantes, significan riesgo de contaminación al ambiente y riesgo de daño a la salud, y muy grave, ¿no? Entonces, yo creo que nos quedamos con esos 2 mensajes, ¿no es cierto? Uno, que las municipalidades tienen 2 roles fundamentales. El rol de hacer una buena disposición, entrega de los RAE que generan como entidad pública, ¿no? Y además también de toda esa comunicación que debe haber entre la municipalidad y, por ejemplo, una universidad nacional, porque es una entidad, o las oficinas de diversas entidades públicas que de repente no saben, ¿no es cierto? Entonces, ese es el nexo que vamos a tener con ustedes para que esas entidades del Estado sepan qué cosa tienen que hacer. Y el otro es con la población, ¿no? Y creo que aquí vamos a trabajar de manera conjunta, como lo ha señalado Milagros, ¿no? Vamos a hacer un lindo trabajo, así que ahora yo quiero agradecerles nuevamente y decirles que estamos de cumpleaños, 200 años, ¿no? De independencia,
significa mucha responsabilidad para todos nosotros y solamente agradecerles nuevamente vuestra presentación, desearles unas felices fiestas y muchas gracias. Gracias, Marisa. Hacemos extensiva también el saludo por Fiestas Patrias a todos los participantes y de todas maneras la información que nos han dejado ellos en el formulario de sus datos nos sirve para estar comunicados a través del correo electrónico, porque esta campaña va a continuar durante los siguientes meses y vamos a seguir en constante comunicación a través de los correos o y también a través de nuevos eventos con respecto a la campaña Recicla. Entonces, vamos a llegar a una parte en la cual queremos que prendan sus cámaras, por favor, para tomarnos una imagen para el recuerdo, para que podamos tomarnos una foto grupal con todos los participantes del día de hoy, desde todas las zonas en las cuales nos han visitado, y haremos la toma o el registro de captura de pantalla respectivo. Bien, de todas maneras, a través de los correos que nos han dejado en el formulario, seguiremos en contacto. Muy bien, vamos prendiendo las cámaras. Perfecto. Y a ver si el equipo me ayuda con las capturas de pantalla respectivas mientras vamos pasando por cada una de la secuencia de la sala. Bien, entonces vamos a mirar a la cámara todos, a ver, mirando a la cámara, 1, 2, 3. Bien, una vez más vamos al siguiente grupo. Ahí está, una vez más, a ver, miramos a la cámara para el siguiente grupo, 1, 2, 3. Listo, ya tenemos la captura del siguiente grupo. Ahora vamos con el que sigue. Perfecto. Muy bien, una vez más, ahí mirando la cámara. 1, 2, 3. Perfecto. Bien, muchas gracias por su participación. Les saludamos nuevamente y agradecemos por su asistencia. Y estamos para cualquier otra comunicación posterior. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, felices fiestas. Gracias. Gracias, felices fiestas a todos. Muchas gracias. Gracias a Felices todos. fiestas. Hasta luego. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Marisa. Un abrazo. Hasta luego a todos. Buenas tardes.